a José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el rey de Israel. Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el Domingo de la Sagrada Familia. Celebramos la festividad de la Sagrada Familia, formada como toda familia por un papá, José, por una mamá, María, y el Hijo, Jesús. Es el modelo de toda familia cristiana, donde se puede encontrar luz para vivir de acuerdo con la vocación que se ha recibido. La familia comparte con Dios la función de procrear y educar a los hijos. El pasaje del Evangelio hace referencia a Jesús perdido en el templo. No pensemos que él fue un adolescente inconsciente que desobedeció a sus padres por quedarse a escuchar a los doctores de la ley. Tengamos en cuenta algunos datos que nos ayudarán a comprender mejor este pasaje. En el judaísmo del tiempo de Jesús se conocían dos fechas para la mayoría de edad. Jurídicamente solo contraían las obligaciones civiles y gozaban de todos los derechos quienes habían cumplido los 20 años. Pero en el terreno de lo religioso, los derechos y obligaciones llegaban al cumplir 13 años. El padre del adolescente estaba obligado a introducirlo poco a poco en el cumplimiento de las leyes religiosas. Primero en las más ligeras y después en las más pesadas. Entre las más pesadas estaban precisamente la peregrinación a Jerusalén que se hacía cada año, cuya obligatoriedad empezaba tras cumplir los 13 años de edad. Pero cuando cumplían ya 12, se solían llevar a los muchachos a fin de irlos introduciendo en la práctica de la peregrinación. De allí que comprendamos el dato que nos presenta San Lucas, que a los 12 años Jesús fue a Jerusalén en peregrinación. El camino de Galilea a Jerusalén era de unos 120 kilómetros. Por los peligros que acechaban los caminos, las familias se reunían en caravanas y se dirigían a Jerusalén. Caminaban unos 30 kilómetros diarios. Los muchachos se reunían para ir platicando y podían ir delante o detrás de los adultos. Recordemos que aquellos 12 años eran como 18 de hoy. Una persona ya consciente de lo que hace y no tienen que estar sus padres sobre él. De allí que María y José no es que fueran descuidados con su hijo, sino que respetaban su madurez y jamás les había desobedecido. Hemos de comprender a un Jesús que subía a Jerusalén realizando una peregrinación que para el año siguiente ya le obligaría. Quizá debió maravillarse de las oraciones que hacían por el camino. Jerusalén y su esplendor debieron maravillarlo. Su gran templo, los ritos y sacrificios que se hacían, los doctores de la ley explicando las escrituras en el atrio de Salomón, la gente que se apiñaba para ofrecer sacrificios, aquella sangre de corderos derramada. Podemos decir que fue un despertar de la conciencia mesiánica en aquel joven. Notamos no una desobediencia, sino un ansia de querer saber más. Quizá los por qué se aglomeraban en la mente de Jesús y quería despejar toda duda. De allí que nos atrevamos a decir que Jesús no desobedeció a sus padres, deseaba despejar sus dudas y se quedó sin darse cuenta del paso del tiempo.
También imaginemos la angustia de sus padres al darse cuenta que no iba en la caravana, preguntando a todos los que se encontraban: ¿lo han visto? Debieron ser las horas más largas de sus vidas, aunque no lo narra el Evangelio, pero quizás se culparían el uno al otro de aquella pérdida. Tal vez se preguntaban: ¿y dónde buscarlo? Las lágrimas brotarían a sus ojos por la angustia que llevaban en su interior. No había cansancio, solo el deseo de encontrar al hijo perdido. Lo encontraron en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Al verlos, sus padres se quedaron atónitos. Quizá recordaron el origen de aquel joven y su misión. Su madre lo reprende: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Jesús se sorprende por la actitud de sus padres, pero se da cuenta que aún no ha llegado su hora y los acompaña donde estará sometido a su autoridad. Hermanos, estamos ante una gran fiesta, la fiesta de la Sagrada Familia, que debe llevarnos a reflexionar en nuestra propia familia y sus dificultades. Dios no quita obstáculos a los que ama, les da fortaleza y sabiduría para que salgan adelante. Hoy es un día propicio para reflexionar en la angustia que debieron sentir María y José al darse cuenta que su hijo se había perdido. Esa angustia de aquella pareja se sigue repitiendo en nuestra nación y en nuestra región concretamente. Muchos padres de familia viven con la angustia de tener a sus hijos perdidos. Un hijo se pierde de muchas maneras. Por ejemplo, hay hijos perdidos en el alcohol, en las drogas, o simplemente por pertenecer a un grupo delincuencial. El dolor de los padres es grande, su angustia crece al ver que sus hijos se van perdiendo de manera voluntaria. Ellos que han confundido la libertad con el libertinaje. Pero también hay hijos desaparecidos. Muchas familias siguen padeciendo la desaparición de algunos hijos, hermanos, padres que fueron levantados y siguen siendo buscados sin tener rastro de ellos. La angustia de María y de José se sigue repitiendo en nuestros días. Cada vez más se suman madres y padres buscando a sus hijos. Hermanos, oremos a la Sagrada Familia que conoce de estas angustias para que nos siga dando fortaleza. Luchemos por una educación integral para que las próximas generaciones no se pierdan en el materialismo o en la búsqueda desenfrenada del placer y del dinero. Recordemos, hermanos, el símbolo de la familia es la mesa. Comer juntos, papá, mamá y los hijos. Esto es como un sacramento que expresa el amor mutuo y lo hace crecer. También la comunidad familiar cristiana tiene una mesa, la de la Eucaristía. El Señor se hace presente para impulsar el amor vivo de las familias y de las comunidades. Experimentémoslo en el encuentro eucarístico, en la mesa de la Eucaristía. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz domingo de la Sagrada Familia para todos y para todas las familias. Que
qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la